Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo multivariado o el cálculo vectorial que tiene por título integrales dobles sobre regiones rectangulares. ¿Listo? Vamos a recordar algunos conceptos, algunas cosas importantes que vimos en nuestro curso de cálculo integral para ver cómo las podemos aplicar ahora en nuestro curso de cálculo multivariado. Entonces, primero que necesitamos para poder solucionar cualquier ejercicio que tenga que ver con integrales dobles sobre regiones rectangulares. ¿Listo? Entonces lo primero que necesitamos es haber visto el curso de cálculo integral porque allí pues debimos haber conocido o haber trabajado todas las técnicas o métodos de integración, que precisamente es el segundo ítem importante. Y el tercero es tener un buen graficador 3D que nos permita ubicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a recordar algunas cosas importantes, vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a analizar qué fue lo que vimos y lo que hicimos en nuestro curso de cálculo integral. Entonces, recordemos algunas cosas importantes. Por ejemplo, que cuando trabajábamos en nuestro curso de cálculo integral, lo que teníamos no era más sino una curva, ¿listo? En el plano XY que iba desde A hasta B. Y lo que hacíamos nosotros para encontrar el área bajo la curva era hacer un conjunto de rectángulos. Entonces hacíamos acá rectángulos, 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 todos que tuviesen pues el mismo ancho y con eso trabajábamos. Entonces, ¿qué hacíamos o qué teníamos? Pues teníamos acá, por ejemplo, un x sub i y acá teníamos un x sub i menos 1 y esto decíamos que era pues nuestro ancho, que el ancho de ese rectángulo era x sub i menos x sub i menos 1 y a eso lo llamábamos un delta de x, ¿listo? Y esta, bueno, era una función pues f de x, ¿listo? Y decíamos que la altura iba a ser, la altura, pongámosla por acá, la altura iba a ser la función evaluada en un x sub i. Un x sub i podía ser cualquiera de esos valores, entonces uno le ponía como el x sub i asterisco, ¿listo? Y si quería encontrar por acá, que podría ser o este valor o este, bueno, cualquiera podría ser el f sub de x sub i asterisco, ¿listo? Esa era la altura. Entonces si yo quería encontrar el área de un rectángulo de esos, pues lo que hacía simplemente era multiplicar pues ancho por altura o base por altura, ¿listo? Entonces el área iba a ser igual a ¿quién? A la función f de x sub i asterisco por el delta de x, ¿listo? Eso era lo que básicamente nosotros teníamos en nuestro curso de cálculo integral. Sin embargo, esto era pues una aproximación, ¿no? Si usted quería realmente tener el área completa de esa función, entonces usted decía, bueno, que lo que iba a hacer era sumar todos esas áreas de esos rectángulos, entonces ponía a hacer i desde 1 hasta infinito, ¿listo? Y eso ya me da una aproximación mucho más real, pero si quería realmente que esto fuese el área bajo la curva, entonces yo decía que el límite cuando este delta de x tendiera a 0 de eso que teníamos ahí. Y finalmente eso lo traducíamos nosotros en que el área era igual a la integral desde a hasta b de una función f de x por un diferencial de x. ¿Listo? Esto fue lo que hicimos en nuestro curso de cálculo integral. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en nuestro curso de cálculo diferencial pues tenemos funciones de dos variables, ¿listo? Es decir, una función f de xy. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues ahora va a cambiar que ya no tenemos un plano bidimensional, sino que ahora tenemos un plano tridimensional. Entonces, nuestro plano, vamos a ponerlo por acá, a ver, tenemos un plano que tiene componente en x, componente en y y componente en z. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que tenemos por acá esta curva. ¿Listo? Si yo proyecto esa curva acá hacia el eje o hacia el plano XY, entonces lo que voy a formar es ese rectángulo que está en la parte de abajo. ¿Listo? Ese rectángulo tiene unas características. ¿Listo? La primera característica es que
pues está en el plano XY, ¿listo? Y es decir, o lo cual indica que tiene acá, o que va, o que tiene unos límites desde A hasta B, hablando del eje X, y desde C hasta D, si hablamos del eje Y. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a encontrar ahora ya no es un área. ¿Listo? Porque ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener es el volumen bajo esa curva. Si lo vemos de otra forma, permítanme, vamos a mostrarlo por acá. Si lo vemos de otra forma, pues lo que vamos a tener es eso que está ahí. Miren. Entonces tenemos nuestra función en la parte superior y tenemos los límites que van acá. Desde A hasta B, desde C hasta D, y esto que nos forma acá nos forma un rectángulo. ¿Listo? Entonces lo que voy a hallar, o lo que tenemos que hacer es intentar hallar el área de cada uno de estos rectangulitos que tenemos acá pequeñitos y luego multiplicarlo por la altura de esta función para que se nos forme una especie de paralelepípedo o una columna, como ustedes quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, pues lo que vamos a hacer es intentar hacer eso el día de hoy. Entonces, ¿qué particularidades tenemos? Bueno, algunas particularidades, algunas cosas importantes. Lo primero pues es que ya lo vimos ahí, pues que esa es una función z igual a f de xy. ¿Listo? Otra cosa importante es que tenemos acá una región, que esa región va a estar dada por AB por CD. ¿Listo? Es decir que X va desde A hasta B y Y va desde C hasta D. ¿Listo? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Encontrar el área de uno, o bueno, hacer particiones más bien. Ahorita lo hacemos acá más grande. Hacer particiones en rectángulos de ese rectángulo grande y proyectarlo hacia arriba. ¿Listo? Para que se nos forme, digamos, si vamos a hallar el de este en particular, entonces proyectamos, 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 proyectamos y acá formamos esa columna o ese paralelepípedo que se forma ahí. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Hacer la sumatoria de todos los volúmenes para encontrar el volumen bajo esa curva. ¿Listo? Eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es que entendamos que, a ver, si yo tengo un rectángulo acá, un rectángulo, que es ese rectángulo que estoy simplemente traspasando o trasladando acá al frente, ¿listo? Y acá me genero un plano cartesiano XY, entonces esto va a tener pues su límite desde A hasta B y desde C hasta D. Entonces lo que yo les decía, si lo particionamos en partes iguales, listo, que probablemente sean muchísimas más, entonces ¿qué vamos a tener? Fíjense, si yo quiero encontrar el área de ese rectángulo que está ahí, ¿qué tenemos? Pues que este va a ser un x sub i y este va a ser un x sub i menos 1. Ahora, si me vengo acá, este va a ser un y sub j, ya no podemos usar i porque ya lo usamos, y acá va a ser un y sub j menos 1. De tal forma que ese rectangulito que tenemos ahí, pues va a tener acá un delta de x y acá va a tener un delta de x sub i, delta de y sub j. O sea que el área de este rectangulito, perdón, va a ser delta de x sub i por delta de y sub j. ¿Listo? Ahora, si yo elevo esto o quiero mirar cuál va a ser la altura de eso, pues entonces lo que tengo que hacer que es evaluar la función en un x, bueno, en un delta de x asterisco y en un y sub j, x sub i, perdón, y x sub j asterisco. ¿Listo? Para que sepamos que este asterisco es que me puedo ubicar en cualquiera de las partes o que puedo tomar como al azar cualquiera de esos rectángulos que tenemos ahí. O sea que si yo quiero encontrar el volumen, permítanme, voy a borrar por acá, si yo quiero encontrar el volumen, diríamos que el volumen de uno solo sería igual a ¿quién? A la función de x sub i asterisco, y sub j asterisco, por el área de la base. Acuérdense que uno encuentra el volumen de esto, área de la base por altura. Y es decir que el área de la base va a ser el delta de x sub i
por el delta de y sub j, ¿listo? Pero si queremos trabajar como lo hicimos hace un momento y queremos empezar a hacer aproximaciones mucho mayor, entonces pues ponemos una sumatoria. Tengo que hacer dos sumatorias porque esta es con respecto a i y esta es con respecto a j. Entonces vamos a decir que i es igual a 1 hasta n y que j va a ser igual a 1 hasta n de esta función de x sub i asterisco y sub j asterisco por un delta de x sub i y un delta de y sub j. ¿Listo? Y si hacemos lo mismo y si ponemos acá que el límite, esto que está acá, lo que genera es un módulo, que el límite de ese módulo, pongámosle m, tienda a 0, entonces ahí sí ya tendríamos absolutamente ocupados todos los volúmenes y podríamos decir que el volumen es esto, ¿listo? Pero si lo quiero poner en términos de una integral, que es lo que pretendemos hacer nosotros, pues vamos a decir entonces que usamos ahí algo que se llama teorema de Fubini para las integrales. Podríamos decir que, el volumen va a estar dado por la integral desde a hasta b y la integral desde c hasta d de una función f de xy, y esto es importante, por un diferencial de y luego un diferencial de x. ¿Listo? Quiere decir que acá primero me estoy moviendo en las filas y luego me voy moviendo en las columnas. ¿Listo? Pero también lo puedo poner al revés. ¿Listo? Es decir que puedo decir que el volumen también puede ser la integral desde c hasta d o la integral desde a hasta b de f de xy por el diferencial de x y luego el diferencial de y. ¿Qué es lo importante? Que si este va desde c hasta d, pues debe ir con su diferencial y luego el otro diferencial. Ahora si lo cambié desde a hasta b, entonces este debe ir con su diferencial. Es decir, cada límite debe ir con su diferencial. Y a esto se le llama una integral doble sobre regiones rectangulares. Rectangulares porque precisamente lo que formamos en nuestra base es un rectángulo. ¿Listo? Pero digamos que en la bibliografía se consigue, uno la encuentra de forma general. Entonces uno dice que el área bajo la curva, perdón, el volumen bajo la curva, o que el volumen de una región en particular está dado por ¿quién? Por la integral de una región de una función f de xy por un diferencial de área. ¿Listo? Así es como lo vamos a encontrar en la bibliografía. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo, pues para que veamos cómo es que funciona esto. Tengamos en cuenta lo siguiente: cuando ustedes hacían derivadas parciales, pues si derivaban parcialmente con respecto a x, la y funcionaba como una constante. Si derivaban parcialmente con respecto a y, la x funcionaba como una constante. Acá en integrales dobles funciona o sucede exactamente igual. Si yo estoy haciendo mi integral con respecto al diferencial de y, la x funciona como una constante. Y viceversa, si estoy haciendo la integral con respecto a mi diferencial de x, la y funciona como una constante. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo que quiero que solucionemos, pues para que nos quede como un poco más claro este tema. Entonces, dice lo siguiente, mire, dice: hallar la integral doble sobre la región 2x cuadrado menos 3y x al cubo de a, donde la región está dada por ¿quién? Por todos los x tal que x está entre 1 y 2 y y está entre 0 y 4. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá a nuestra pizarra. Vamos ahora, después de que hagamos la integral, mirar cuál es el volumen que hallamos, y para eso vamos a usar pues una aplicación o un graficador que me gusta mucho, que es GeoGebra. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Miren, lo primero que nos están diciendo es que tenemos la integral doble de una región, ¿listo? De una función en particular, y la función es 2x al cuadrado menos 3y x al cubo por un diferencial de área, ¿listo? Y la región que nos están diciendo es que x está comprendida entre 1 y 2 y y está comprendida entre 0 y 4. Entonces podemos hacer el ejercicio de dos formas diferentes. ¿Listo? Usted puede plantear, eso es AKR, usted puede plantear primero el diferencial de x y el diferencial de y después, o primero el diferencial de y y luego el diferencial de x. En cualquiera de los dos casos, pues tiene que darnos lo mismo, porque es el mismo volumen. Entonces yo puedo decir que la integral desde 1 hasta 2 y la integral
desde 0 hasta 4, si lo puse en este orden, quiere decir que primero va el diferencial de 0 hasta 4, o que tiene el límite de 0 a 4, que en este caso sería y. ¿De quién? De la función 2x al cuadrado menos 3y x al cubo por, o con respecto al diferencial de y luego al diferencial de x. O podríamos también expresarlo como la integral de 0 a 4 y la integral de 1 a 2 de nuestra función 2x al cuadrado menos 3y x al cubo de x y de y. ¿Listo? Entonces la explicación es la siguiente. Cuando usted hace primero su integral con respecto a y, pues toda la función después va a quedar únicamente en términos de x. Y cuando ya ha solucionado la ecuación en términos de x, pues lo que le queda simplemente es el valor de ese volumen. Entonces, vamos a integrar primero con respecto a y. Nos va a quedar entonces que, ojo, la integral de 1 hasta 2, ¿de quién? Acuérdense, si estoy integrando con respecto a y, esto funciona como una constante. Pues la integral de cualquier constante, por ejemplo 5, 7, 8, 10, menos 1 con respecto a y, pues será esa constante acompañada por y. Es decir, que en este caso tendremos 2x al cuadrado y menos la integral ahora con respecto a y, que será 3y al cuadrado x al cubo y esto sobre 2. ¿Listo? Parece que sumamos 1 al exponente y ponemos eso que nos queda como exponente también en la parte de abajo. Y luego esto por el diferencial de x. ¿Listo? Permítame, voy a borrar en la parte de allá para poder continuar. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, y esto, acá antes de que se me olvide, evaluado entre 0 y 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá la integral de 1 a 2 de quién. Si evalúo el límite superior, pues me va a quedar 2 por x al cuadrado por 4, o sea que 4 por 2 me da 8. Entonces nos da 8x al cuadrado menos, si yo evalúo acá el límite superior, entonces 4 al cuadrado nos da 16, 16 entre 2 nos da 8, entonces 8 por 3 me da 24, entonces menos 24x al cubo. ¿Listo? Menos, acá tendríamos que evaluar el límite inferior. ¿Qué ocurre en este caso en particular? Que el límite inferior es 0. O sea que si yo evalúo acá 2x al cuadrado por 0 me va a dar 0. 0 al cuadrado pues me va a dar 0. Por cualquier cosa me va a dar 0. Entonces acá sería menos 0, por lo cual pues no es importante o no es necesario más bien ubicar ese valor. ¿Listo? Entonces fíjense lo que les decía. Si ya hicimos primero la integral con respecto a y, la función que nos queda debe quedar únicamente en términos de x. ¿Listo? Este es un ejercicio al azar, es un ejercicio cualquiera. ¿Listo? Entonces no, digamos que si nos da negativo o algo así, pues no, la implicación es que lo que vamos a hallar es el valor absoluto de eso, porque es un volumen y no podemos tener volúmenes negativos. Y acá nos va a quedar el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, ahora si integramos con respecto a x vamos a tener 8x a la 3 sobre 3 menos 24x a la 4 sobre 4, y esto evaluado entre 1 y 2. ¿Listo? Vamos a borrar nuevamente. Vamos a borrar nuevamente para tener acá un poco más de espacio, y entonces decimos que si evalúo el límite superior nos va a quedar 8 tercios de 2 al cubo. 2 al cubo pues recuerden que es 8, ¿listo? Menos 24 por 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado nos da 16, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 dividido entre 4 pues nos da 4. ¿Listo? Entonces acá tendríamos, digamos, para dejarlo acá expresado también igual que acá, 24 por 4. Menos el límite inferior. Evaluado en 1 pues nos va a quedar 8 tercios menos 24 cuartos. ¿Listo? Entonces acá 8 por 8 nos da 64 tercios menos, esto sería 80, 96 menos 8 tercios más, menos por menos nos da más, 24 entre 4 nos daría 6.
¿listo? Entonces esto nos va a quedar 64 menos 8, nos va a dar 56 tercios menos 90. Este sería el volumen. Entonces el volumen sería la solución de esto en unidades cúbicas. ¿Listo? En unidades cúbicas. ¿Listo? Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Depende las unidades sobre las que estén los ejes, las unidades que tengan los ejes. ¿Listo? Acuérdense, en este caso la respuesta nos va a dar negativa. Lo que quiere decir es que simplemente tomamos el valor absoluto pues para que nos dé el valor positivo. ¿Listo? Acuérdense que el valor absoluto es la medida de. Entonces acá tendríamos es la medida del volumen. Eso sería entonces lo que quería mostrarles. Vamos únicamente para terminar a ubicar esta función dentro de nuestro graficador, dentro de nuestro GeoGebra, para que veamos cuál fue la función a la que le encontramos este volumen que pues estamos hallando. Entonces vamos a ir por acá a nuestro GeoGebra, pues para que tengamos nuestra función. Entonces acá decimos que z va a ser igual a la función 2x al cuadrado, 2x al cuadrado menos 3y x al cubo. ¿Listo? Entonces esa fue la integral que hicimos. ¿Listo? De esta función encontramos el área bajo, perdón, el volumen bajo la curva de esa función que tenemos ahí. Entonces eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Recuerden, niños, sean felices. Nos vemos en la siguiente clase.